En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, su primera sesión, la profesión de la fe cristiana. Vamos a dedicar el apartado este día para hacer una pequeña profundización sobre la historia de la Iglesia en el siglo IV, siglo en el cual la Iglesia fundó, decretó, dogmatizó el credo, ¿no? Este credo que nosotros llamamos credo niceno-constantinopolitano. Empezó en Nicea en el año 325 y terminó en Constantinopla, en el Concilio de Constantinopla en el año 381. ¿Qué ha sucedido durante todo este periodo? Bueno, pues en el siglo IV el cristianismo seguía difundiéndose por todo el mundo conocido. Recuerden que el mundo conocido era Roma, el Imperio Romano. Los primeros cristianos no empezaron proponiendo de antemano una filosofía o una teología, ¿no? Dieron más bien testimonio de Jesús, a quien consideraban como su maestro, como su Señor. Pero al contacto con otras culturas, se vieron estos primeros cristianos en la necesidad de explicar con un lenguaje más inteligible, con un lenguaje más racional, lo que ellos vivían por la fe. En el contacto que tuvieron pues con los sabios también, con la cultura griega, con la cultura romana, a este esfuerzo de la primera iglesia, ¿no? Por poner por escrito la fe o el credo en un lenguaje humano, sin traicionar lo esencial, lo vamos a llamar inculturación. La fe se va inculturando para que la entiendan los romanos, para que la entiendan los griegos, para que la entiendan los árabes, para que lo entiendan todos. Fíjese qué tarea. No todo fue fácil, pero había y hay algo importante en la iglesia que es lo que nos va a dar la seguridad siempre, y es la iluminación y la presencia del Espíritu Santo con nosotros siempre a través de aquellas personas delegadas para interpretar, que son el Santo Padre y el Magisterio de la Iglesia. En el siglo IV empezó con una gran persecución, la novena persecución del imperio contra los cristianos, que fue decretada por el emperador Diocleciano en el año 303. Entre las regiones que más sufrieron esta persecución terrible de Diocleciano, que podríamos decir que fue la más terrible de las persecuciones, pues estuvo en España, en Italia, en África, fue pues una cacería completamente, ¿no? Pero los cristianos seguían ahí dando testimonio de Jesucristo y preferían morir antes que renegar de su fe. ¿Qué cosas iban sucediendo, no? Pues bueno, en el siglo IV el cristianismo va a tocar con sus pies el palacio del emperador. El hecho más importante del siglo IV fue la conversión al cristianismo del emperador Constantino. Esto es importante, ¿no? ¿Quién era Constantino? Recuerden, Constantino fue quizás uno de los emperadores más grandes del Imperio Romano, pero tenía una mamá cristiana que se llamaba Santa Elena. Bueno, pues en el año 312, Constantino va a tener una guerra, una pelea contra su rival número uno, que se llamaba Magencio, que quería arrebatarle el imperio, ¿no? Y entonces ellos contactan una guerra, un encuentro, ¿no? Pues ¿cuántos soldados tienes tú? ¿Cuántos tengo yo? Ahí en Roma, donde algunos de ustedes han tenido la oportunidad, y a Roma la divide en dos partes un río, se llama el río Tíber, y pues Roma está lleno de puentes al lado y lado, ¿no?
que cruzan la ciudad. Pues hay un puente muy famoso ahí en Roma, muy cerca del Vaticano, que se llama el Puente Milvio. En ese puente, pues ellos contactan tener una guerra, un ejército de un lado, otro ejército del otro. Quien la gane quedará como emperador de Roma. Bueno, pues Magencio se pone ahí con su ejército, llega también Constantino, y en el momento que van a iniciar, en la víspera de esta batalla, Constantino y sus soldados miran hacia el cielo y ven una cruz luminosa, y en esa cruz una inscripción que decía: con esta señal vencerás. Con esta señal vencerás. Constantino ve esto como una señal del cielo, ¿cierto? Con esta señal, y manda a pintar en la bandera y en los escudos de los soldados de su ejército una cruz. Es la primera vez que la cruz va a aparecer sobre una bandera, ¿no? Es la bandera de Constantino. Bueno, pues esa batalla la gana Constantino. Con esta señal vencerás, y a Magencio le toca pues salir huyendo, y ya queda Constantino, digamos así, en primera instancia, sin un rival dentro de su casa, que quedó derrotado ahí en ese puente. En el año 313, ¿no?, Constantino, en ese proceso de conversión, publica un edicto importantísimo para la historia del cristianismo. Ese edicto se va a llamar el Edicto de Milán. Este Edicto de Milán era un edicto que reconocía plena libertad de culto a todos los ciudadanos del imperio, de cualquier religión que fueran. Eso es muy importante, queridos amigos, porque algunas personas dicen que fue Constantino quien hizo el cristianismo la religión del imperio, y eso no fue así. Constantino no hizo el cristianismo la religión del imperio romano. Constantino lo que les otorgó fue una paz religiosa, no solo para los cristianos, sino para cualquier persona que pudiera tener un tipo de fe. Esta persona podía rezarle al Dios que quisiera y no iba a ser perseguido por eso. Pero para los cristianos, que venían durante casi 400 años perseguidos por el solo hecho de ser cristianos, era supremamente importante este paso que se había dado de poder profesar la fe sin estar metidos dentro de unas catacumbas. Constantino ordenó que debían devolverse a los cristianos los edificios que les habían confiscado. Prohibió que se obligara a los cristianos a celebrar los ritos paganos. Fomentó la conversión al cristianismo sin obligar. Defendió a los esclavos y prohibió su matanza. Prohibió el adulterio. Declaró que el día domingo fuera festivo para todo el imperio. Así que hay que agradecerle que no se trabaje el día domingo a Constantino, queridos amigos. Se hablaba así, pues digamos, de una iglesia como constantiniana, ¿no?, y del imperio cristiano. Constantino ayudó a construir iglesias, ¿no? Obsequió lugares, tierras, palacios, ¿no?, a los papas. Levantó en el Vaticano una basílica en honor al príncipe de los apóstoles, no necesariamente la basílica de San Pedro que conocemos hoy día, no fue esa, pero hubo ya un lugar desde donde se empezó a tener esto como el lugar del príncipe de los apóstoles. Hoy día la conocemos como San Pedro, ¿no? También restituyó los bienes eclesiásticos que les habían sido confiscados durante 300 años. Esto suena muy bonito a primera instancia, ¿no? Pero ¿con qué fin? Es decir, todo esto tenía un fin. ¿Cuál era el fin de esto? Lo dejamos ahí un poquito. Constantino, pues muy bueno y todo, muy convertido y todo, pues era humano y se muere. A la muerte de Constantino va a tomar el imperio un emperador de nombre Juliano, del año 361 al año 363, pues trató fuertemente de volver a restablecer el paganismo. Juliano atacó el cristianismo con toda su fuerza, De hecho, murió como un apóstata.
pronunciando la famosísima frase, queridos amigos, que a mí en lo personal me encanta. Cuando Julián iba a morir, termina en su lecho de muerte diciendo: me venciste, Galileo. Me venciste, Galileo. Yo toda mi vida te perseguí y al final de esta vida carnal me venciste, Galileo. Muerto Juliano, subió al trono el emperador Teodosio, que en el año 380, él es quien va a proclamar el cristianismo, la religión del Imperio Romano, hasta el año 380. Él va a perseguir a los herejes, va a perseguir a los paganos, esto, perdón que lo diga así, aquí ya se convierte en lo contrario, ¿no? En vez de tener una paz religiosa, aquí lo que van a hacer los cristianos es empezar a perseguir a todos los que les persiguieron antes. Destruyen templos, los templos paganos los derriban, y bueno, pues empiezan a perseguir a todo el mundo que no fuera cristiano. Religión y Estado vivían juntas en este momento, en el año 380. El evangelio iba poco a poco penetrando en la sociedad y quizás ese poco a poco se fue convirtiendo cada vez más rápido y no realmente hubo el tiempo para saber qué era y qué implicaciones iba a tener que la religión y el Estado estuvieran como fundadas una sobre la otra. Bueno, pues era un siglo muy revolucionado, ¿no? Muchos cambios, muchas cosas, pero hubo momentos muy interesantes, momentos claves, ¿no? Año 325, el emperador Constantino, que era, ya después de haber ganado a Magencio, pues era el amo y señor absoluto de todo, era el dueño absoluto del imperio. Y él, pues su intención, de tanto regalo y de tanta cosa y de tanta paz religiosa, pues su intención era adueñarse de la iglesia, o por lo menos tenerla como su número uno de aliada. Le dio primero la libertad, luego le dio protección y luego culminó entrometiéndose en ella en todo. Incluso hasta el punto de que el concilio de Nicea, del cual hemos hablado, donde el credo ha nacido, pues fue convocado por él. Y él ni siquiera había todavía estado bautizado. El concilio de Nicea del año 325. Estos fueron pues otros peligros graves, ¿no?, que sufrió la iglesia en este siglo. Digamos que los podríamos resumir como entre tres. El primero es: el gobierno romano pretendió manejar los asuntos de la iglesia para conveniencia política. Esto no suena nada nuevo, ¿no? Esto lo vemos hoy día todavía por ahí, la política intentando tomar la iglesia para valerse de ella, ¿no? Y la iglesia un poco ahí luchando para que esto no se dé, pero igual como no cede, es atacada, ¿no? A esto se le llamó durante muchísimo tiempo el famoso cesaropapismo, ¿no? Y fue iniciado por Constantino y causó mucho daño a la iglesia, mucho daño. Los emperadores cristianos se pusieron el título de sumo pontífice y quisieron desempeñar un papel semejante al del papa. Se consideraban igual a los apóstoles, obispos de afuera. Los cristianos, pues en cierta manera aceptan el carácter sagrado del emperador, a quien consideran naturalmente como el jefe del pueblo cristiano, muchas veces como un nuevo Moisés o como un nuevo David. Incluso el emperador pues llega a convocar los concilios. Esto es uno de los peligros que se vivió ahí en el siglo IV. Otro peligro, pues la iglesia comienza a recibir muchos beneficios de los emperadores cristianos. Obtiene pues un gran patrimonio. El mismo clero, ¿no? Le vienen regalos, privilegios jurídicos, condecoraciones, y comienza algo que siempre ha sido un lastre fuerte, y es la tentación a la ambición terrenal. Esto tenemos que ser siempre atentos a ello, ¿no? Los mismos obispos y cristianos
apelan al emperador como árbitro de sus disputas, incluso teológicas, ¿no? Y pues el emperador no tiene ni idea de esto. Otro peligro, ¿no? Muchos quisieron ser admitidos a la iglesia más por conveniencia y oportunismo que por convicción. Y esto acarreó lamentablemente pues un descenso tremendo en la práctica fervorosa del evangelio. Muchos de ellos se bautizaban, pero no cambiaban sus costumbres. Se prohibía, pues, por ejemplo, el infanticidio, pero no la exposición de los niños, ¿no? Seguían las luchas de gladiadores, incluso la justicia del Estado recurrió a la tortura, ¿no? Para poner el orden religioso, etcétera, etcétera. Al llevar Constantino la capital del Imperio Romano que estaba en Roma, al llevarla a Oriente, a Constantinopla, a esa ciudad todavía pequeña, a Constantinopla le empiezan a llamar la Segunda Roma, ¿no? Y entonces aquí se polariza también el cristianismo en dos lugares: la Roma de Occidente, que es Roma, y la Roma de Oriente, que es Constantinopla. Y entonces, como ustedes podrán ver, tanto políticamente se divide el imperio en estas dos cabezas, como la iglesia también, hasta el punto que hoy día, la iglesia está dividida en estos dos lugares, ¿no? En estos dos polos: la iglesia de Occidente, que somos nosotros los romanos, y la iglesia ortodoxa, que son los orientales, ¿no? Bueno, como es natural entre los hombres, ¿no? Las ambiciones y los intereses políticos fueron creando de vez en cuando muchos problemas entre Roma y Constantinopla, y desde el siglo IV todos esos problemas que nunca fueron solucionados se fueron sumando, hasta que ya, como vimos el otro día, en el siglo XI llegamos al terrible cisma de Occidente. El cisma de Oriente, ¿no? El patriarcado de Constantinopla se separa de la Iglesia Católica, de la Iglesia de Roma, y se crean prácticamente dos iglesias, dos cabezas. También, queridos amigos, fue un siglo de herejías, ¿no? Las herejías siempre han estado ahí, y tiene que estar la iglesia encima, viendo, analizando, reflexionando, para poder pues darle la respuesta a las herejías de una manera contundente, ¿no? Una de las herejías grandes que había era la herejía de Donato, ¿no? Esta herejía que provocó una dolorosa división entre los obispos, ¿no? Ellos pues decían, ¿no?, en cierta manera, que la iglesia, pues los cristianos no deberían cometer pecados graves, que el que cometa un pecado grave debería ser expulsado definitivamente de la iglesia, ¿no? Tenían la idea de que la iglesia debía ser una comunidad integrada solamente por justos, ¿no? Por los justos. Algo así como una iglesia solo de los santos, ¿no? Ellos no concebían en su mente que alguien pudiese, por ejemplo, pues ser una persona que negara a Jesucristo, ¿no? Durante las persecuciones, muchos cristianos que llegaban al momento de su muerte, cuando les pedían renunciar a la fe en Jesucristo, si alguno de ellos renunciaba, pues lo dejaban libre, no lo mataban. Si apostataba de su fe, no lo mataban y salía libre. Cuando esta persona salía libre, inmediatamente los cristianos le etiquetaban y le ponían un nombre, se llamaban los lapsi. Entonces se conocía como lapsi todo aquel que cuando estuvo preso, antes de morir, renegó de su fe y cobró la libertad. Y estas personas por mucho tiempo nunca les dejaron regresar, por ejemplo, a la vida cristiana, a celebrar la Eucaristía. Así les llamaban los lapsis. Bueno, pero también hubo otros, quizás el más fuerte de todos, el famoso Arrio, con su herejía del arrianismo. Muchas cosas tenía el arrianismo, pero una cosa en particular:
Arrio negaba que Jesucristo fuera Dios. Bueno, ya con esto se metía en un tremendo problema pues con todos. Digamos que el arrianismo va a ser la herejía de este siglo. De hecho, es lo que el del concilio de Nicea va a tener que responder. ¿Cómo probarle a Arrio que Jesucristo era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios? Porque él negaba que Jesucristo fuera Dios. Muy bien, pues ante este actuar de los emperadores cristianos, ante este actuar de muchos miembros que estaban buscando solamente bienes personales, ante las herejías, pues la iglesia tenía que tomar una posición de respuesta, ¿no? Y la iglesia toma una posición de respuesta muy, muy interesante. La iglesia decide ser fiel a su maestro. Decide ser fiel a su maestro. Las herejías fueron duras, pero Dios sigue concediendo a la iglesia el poder para llevar su barca a buen puerto. Ante las herejías que iban brotando, la iglesia quería ser fiel a Jesús. Y por eso los concilios, para poder explicar, defender la doctrina cristiana sin miedo, pero todos juntos, decisiones colegiadas. Nunca mejor dicho este refrán: no hay mal que por bien no venga. Es decir, las herejías ayudaron mucho a la iglesia para perfilar mejor el credo y la doctrina de Cristo. Esto es muy, muy importante. Muy, pero muy importante. No se hacen los concilios porque los obispos no tenían nada que hacer. Siempre había una intención importante. Bueno, pues los concilios que se celebraron en este siglo, pues Concilio de Nicea, año 325. Creemos, digamos, al final, el concilio va a decir: creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero. Con esto, la iglesia le va a responder, fuera de todo otra reflexión, otras reflexiones grandes, pues de esta manera sencilla la iglesia le va a responder a Arrio y a los arrianos la herejía. También está el Concilio de Constantinopla en el año 381. Y el Concilio de Constantinopla lo que va a hacer es definir la divinidad del Espíritu Santo. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. ¿No? Es muy importante. Aquí prácticamente va a terminar en este concilio esta elaboración del credo, de nuestro credo, que hasta el día de hoy y por siempre nosotros profesaremos. Bueno, pues también hubieron santos muy interesantes que participaron en todos estos iris y venires del siglo IV. Ustedes habrán escuchado muchas veces nombres, por ejemplo, como el famoso San Atanasio. San Atanasio, que fue primero, pues durante el concilio de Nicea, él estuvo participando. Él era el secretario de San Alejandro, el obispo de Alejandría. Era un sabio, era un piadoso. San Atanasio fue el terror de Arrio, ¿sí? El terror de Arrio, así como San José es el terror del demonio, pues este Atanasio era el terror de Arrio y de los arrianos. Bueno, pues él después fue en el año 328 nombrado obispo de Alejandría. De ahí, de donde él venía como secretario de su obispo, ¿no? Va a pasar de todo. A él lo van a perseguir, le van a inventar cosas, lo van a sacar, etcétera, etcétera. Igual, pues va a salir triunfando siempre la verdad. San Atanasio. También otro santo, ¿no? San Hilario de Poitiers. San Hilario, un gran defensor del dogma de la Santísima Trinidad. Muy interesante. Por ahí, para los que les gusta leer, buscarse la vida de San Hilario de Poitiers. San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio de Niza, San Ambrosio. Bueno,
una lista de padres de la iglesia, de defensores de la fe, que realmente fue un privilegio y una providencia que ellos pudieran estar, que hayan podido estar ahí en ese momento de la historia de la iglesia, en esos momentos tan complicados, ¿no? En esos momentos de tantos cambios y sobre todo en momentos donde se definió la fe de una manera tan contundente como fue en la creación del credo niceno-constantinopolitano. También en el siglo IV, pues la iglesia va a tener la experiencia del comienzo de los primeros monjes, que uno dice, uy, la gente se fue al desierto, a la vida monacal, a la vida del convento, basados en esa frase que Jesús dijo a un joven: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Mateo 19:21. Ahí, en esa frase, se funda la vida monacal. Así como cuando vemos las monjas, las clarisas, las carmelitas, cuando vemos los monjes benedictinos como los que tenemos aquí muy cerca en Conyers, o las madres que hemos visitado muchas veces en Alabama, donde la Madre Angélica. Bueno, todo el mundo se pregunta, pero bueno, estas monjas y estos monjes se meten aquí, nunca vuelven a salir. ¿Qué es lo que hacen? Orar por ti y por mí, impulsados por esta pequeña frase del Evangelio. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, luego ven y sigue. Es decir, ¿no? Quitarse todo, desprenderse de todo, de los legítimos placeres de la vida, incluso por amor a Jesucristo. Y esto en el siglo IV fue una explosión tremenda, y hubo un número de hombres interminable que se retiraron a la soledad, a dedicar su tiempo solamente a la oración y a la penitencia. Los momentos más difíciles que la Iglesia Católica ha pasado en su historia los ha superado gracias a los monjes y a las monjas que se han metido a la oración y a la penitencia. Este momento de la Iglesia, este siglo XXI tan complicado para el cristianismo católico, lo que está necesitando es eso: mucha más gente capaz de dejarlo todo por Jesús, para ir a la oración y a la penitencia. Bueno, pues en este siglo se va a impulsar mucho esto que se llamaba el monacato, ¿no? Se hacen grandes monasterios, se hacen cuevas, se hacen ermitas, etcétera, etcétera, ¿no? Sale en el año 347 un nombre muy interesante, San Pacomio. Él va a organizar la vida cenobítica, ¿no? Él va a escribir una regla de cómo vivir en comunidad, que es quizás esta la regla más antigua que tiene el cristianismo sobre la vida monacal. Ese monaquismo primitivo, ¿no? Se extiende rápidamente por Egipto, por Palestina, por Siria, por Mesopotamia. Todo este mundo del desierto se va a poner en oración, ¿no? Por eso nos encontramos a cantidad de cuevas y de ermitas. ¿Y ahí quién vivió? No, pues ahí vivió 40 años San no sé quién, y aquí vivió el otro San no sé cuál. Y es muy interesante. El candidato a esta vida monacal se ponía a disposición de la dirección espiritual de su maestro o padre espiritual, al cual le llamaban abad. Y entonces el abad era quien les iba dirigiendo en toda esta ascesis de desprendimiento, en toda esta ascesis de vida de oración y de vida de penitencia, ¿no? Estos monjes pues van a poner un acento muy particular en la lucha contra el demonio, en la lucha contra sus propias pasiones, y por eso la penitencia, y por eso el ayuno, y por eso la oración. Realmente la Iglesia siempre ha sido una gran maestra y siempre ha tenido en la mano la manera de cómo se vence al demonio: oración y penitencia.
Y aquí en el siglo IV, pues no fue la excepción, ¿cierto? Otro santo, bueno, pues ya decíamos de San Atanasio, también San Basilio, San Benito de Nurcia, San Ambrosio de Milán, San Martín de Tours, San Jerónimo. Bueno, pues la lista es interminable, ¿no? Gracias a Dios, la Iglesia ha tenido siempre en su historia estos momentos de luz a la cabeza de estos hombres de Dios impresionantes, que hoy día también existen, queridos amigos. Lo que pasa es que necesitamos como dar pasos más avanzados para poder sacarlos a la luz. Pero es que hoy día también existen grandes como San Atanasio, como San Basilio, como San Martín de Tours. Necesitamos nosotros estar ahí para ayudarlos, para estudiarlos, para entenderlos, incluso para defenderlos ante todos los ataques que están teniendo en estos momentos. Bueno, sigamos un poquito, ¿no? Se hace un énfasis durante este siglo IV en la catequesis del bautismo, ¿no? La preparación para bautizarse era importantísimo. La explicación del credo antes de bautizarse, los exorcismos antes de bautizarse, la importancia de la conversión moral antes de bautizarse. Y se hacía también una catequesis mistagógica después del bautismo, orientada a comprender por qué me bauticé, cuáles son las implicaciones que tiene en mi vida el ser un bautizado, el ser ya un hijo de Dios, y sobre todo la importancia de la vivencia de la Eucaristía. Después se va a poner un énfasis fuerte en el tema de la confesión, este momento de la difusión de la gracia a través del perdón de los pecados. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y a ti te doy las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que ates en la tierra quede atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quede desatado en el cielo. Hay que desatar los pecados. Y la iglesia empieza a hacer con todos estos monjes y con todos estos hombres de Dios, pues este desatamiento de los pecados. Muy, muy interesante esta parte de la gracia y de la difusión de la gracia en este siglo. También, quizás ya en forma de conclusión, tenemos la importancia que se le fue dando en el siglo IV al primado de Roma. El primado de Roma sobre la Iglesia Universal tenía su fundamento en el Papa. Y se esforzaron por definir esto cada vez con mayor claridad. Y hoy día, que estamos en el siglo XXI, necesitamos volver a traer esto a la luz. Ya necesitamos decir basta. Basta de tanto insulto y de tanta falta de respeto hacia el sumo pontífice, hacia el Papa. Basta. Y si usted ha escuchado un predicador que se le ocurra decir una babosada de esas en contra del Papa, no lo vuelva a escuchar, porque ese es un anticatólico. Cualquiera que sea, llámese cura, llámese obispo, llámese predicador, todo el que esté en contra del Papa está en contra de la Iglesia. Así de fácil y así de sencillo. El que está con el Papa no tiene pierde. Y no lo estoy diciendo yo, no soy nadie para decirlo. Estamos aprendiéndolo de la Iglesia. Roma es la cabeza. No se funda esta primacía en Roma sobre la razón o sobre el orden político, como sucedía quizás en el imperio con estas intenciones que tenían los emperadores. Se funda es en el encuentro basado en la Sagrada Escritura. En el conferimiento del primado a Pedro por parte de Jesús, Mateo 16:18. Los papas, por ser los sucesores de Pedro en la cátedra de Roma, tienen en la iglesia la preeminencia y la autoridad que Cristo le concedió a Simón Pedro. Y si esto no les queda claro, entonces estamos yendo completamente en contra del Evangelio. Usted decida. Usted decida. A lo largo de los siglos se le dieron al obispo de Roma diferentes títulos. Papa, Petrus Apostoli Potestatem Accipiens,
Pedro apóstol el que recibió la potestad, o se le dijo vicario de San Pedro, o se le dijo vicario de Cristo, para significar la naturaleza de su primado universal. Pero siempre se añadía el humilde calificativo que se le ha dado al Papa siempre: siervo de los siervos de Dios. Eso es lo que es el Papa, siervo de los siervos de Dios. Bueno, pues este es prácticamente, queridos amigos, el siglo IV, ¿no? Hay una partecita, quizás ya al final, muy interesante para tenerlo presente. También en el siglo IV, pues se empieza la disciplina del celibato sacerdotal. Hasta ese momento, los sacerdotes podían tener familia, podían casarse, etcétera, etcétera. Pero después de este siglo ya se pone esta disciplina eclesiástica del celibato. Exigirle a los sacerdotes ser célibes. El primer concilio conocido, ¿no?, que le prescribe se llamó el Concilio de Elvira. Fue hecho en España en el año 306. Desde ahí empieza esta tradición importante, disciplina eclesiástica. Y cura que no quiera ser célibe, pues ahí está la puerta abierta, no pasa nada, vaya y cásese, tenga 20 hijos si quiere, haga su vida, sea feliz. Pero si usted quiere ser un sacerdote católico, la regla es ser célibe. Esta exigencia, aunque no siempre ha sido fácil de cumplir, se fue extendiendo por toda la iglesia poco a poco, desde el año 306. Ese es un modo de vivir muy particular del sacerdote católico, que se ve reflejado de una manera preciosa en cómo vivió Jesucristo. Cristo fue célibe para cumplir su obra redentora. Su corazón era solamente para el Padre, no tenía que dividirse en otros amores. Así que muy interesante, ¿no? Este dato. Desde el año 306. Concluimos, ¿no? Nuestra fe ha seguido robusteciéndose siglo a siglo. La fe es un don de Dios y vale más que la propia vida física, como decían los cristianos antes de ser asesinados. Y concluimos con las palabras del Concilio de Nicea. Creemos en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todo lo visible e invisible, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito, engendrado del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, que no hecho consustancial al Padre, por quien todo fue hecho, lo que está en el cielo y lo que está en la tierra, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día. Subió a los cielos, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y en el Espíritu Santo. De esta manera concluía con este texto que acabamos de redactar, lo que nosotros conocemos como el credo niceno constantinopolitano.